Muy buenos días a todos ustedes. La Universidad de Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, les da la más cordial bienvenida a este evento magno organizado por el Consejo Consultivo de la Licenciatura en Negocios Internacionales, Retos a la Productividad en el Teletrabajo, impartida por Francisco Schroeter. Antes de dar inicio a este importante evento, me permito compartir con ustedes algunos avisos importantes. El primero es que este conversatorio está siendo grabado para fines estrictamente académicos. Además, se encuentra habilitado desde este momento ya el chat para que puedan escribir sus reconocimientos, sus saludos y, por supuesto, puedan compartir a través de este espacio sus preguntas para que sean contempladas y leídas al final de la exposición. En nombre del doctor Luis Linares Romero, rector de la Universidad de Anáhuac Veracruz, me permito reconocer a Francisco Jordá Schroeter por su ardua labor como consejero de negocios internacionales, abriendo colaboraciones en el puerto de Veracruz, allá hace algunos años, Francisco, en la industria metalmecánica, y ahora como puente para el desarrollo de proyectos con la zona de Panamá, en donde reside, además de ser parte de nuestro claustro de profesores en la licenciatura de negocios internacionales. Me permito reconocer la participación en este evento de Gilda Aurora Trujillo González, Luis Manuel Cuevas Padilla, miembros del Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales de esta universidad, en representación de todos los consejeros de este valioso grupo que pues, ha estado muy activo en estos últimos meses. Quiero también agradecer con mucho cariño la participación de Belén Navajas Josa, directora de internacionalización de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Gracias, Belén, por acompañarnos y por haber difundido este evento allá en tu comunidad. Anielo Merone, el director de internacionalización de la Universidad Europea de Roma en Italia. Igualmente, un fuerte abrazo, hermano. A Julia María Blumenthal, directora de internacionalización del Grupo de Universidades Remington de Colombia. Gracias y saludos hasta Medellín. A Isabel Chaus Urquiza, en representación de todas las oficinas de internacionalización de la Red Internacional de Universidades Anáhuac. Gracias, Isabel, por apoyar, como siempre, en estos eventos. Consejeros de Negocios Internacionales, del COMSE, del AMPEI, a quien también se extendió una invitación y veo algunos colegas conectados, industriales, empresarios, profesores, alumnos, invitados todos. La crisis sanitaria por COVID-19 en 2020 ha tenido efectos dramáticos en lo económico, en lo social, en lo educativo y ha roto paradigmas en todos estos ámbitos. De la noche a la mañana, las universidades se vieron en la necesidad de repensar sus estructuras, los modelos educativos, pues con propuestas de educación en línea que dejaron de ser proyectos a mediano plazo y de la noche a la mañana tomaron el papel central en la educación global. Este fenómeno, que difícilmente dejará de impactar en las buenas prácticas de la educación superior a la par del home office, pues representan fenómenos que en un principio no estuvieron exentos de altos niveles de incredulidad y de resistencia por parte de las empresas. Y un importante porcentaje del capital humano migró a la modalidad de home office, ¿no? Como lo conocemos habitualmente. Entonces, con este fenómeno se puso sobre la mesa el debate sobre la productividad, el liderazgo y el éxito de las instituciones, mientras el clima económico pues, sigue complicándose a la par de lo sanitario. El día de hoy escucharemos a Francisco Jordá exponer sobre los retos a la productividad en el home office y, por qué no, identificar algunas virtudes de esta modalidad que, al igual que en los modelos educativos, forma parte ya de la nueva visión de los departamentos de capital humano en las instituciones. Me permito leer la síntesis curricular, por supuesto, muy resumida de nuestro expositor. Francisco Jordá Schroeter es consultor senior en recursos humanos, capital humano, especializado en la región de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente asesora y desarrolla planes estratégicos tácticos en las áreas de compensación y beneficios, desarrollo organizacional, gestión del talento, manejo del cambio, liderazgo y movilidad internacional, entre otras. A lo largo de su carrera ha liderado actividades como el diseño y aplicación de programas de administración de compensación y beneficios, remuneración y manejo de expats, diseño de implementación de programas de incentivos de productividad basados en desempeño individual y del negocio, gestión del desempeño y valoración del talento, programas de planeación y desarrollo del talento y staffing, diseño e implementación de políticas de movilidad internacional, modelos de integración multicultural en empresas multinacionales, y ha participado en equipos de due diligence y post-merger integration a nivel internacional. Francisco Jordá Schroeter se graduó de ingeniero de sistemas en la Universidad Metropolitana
y cursó estudios de especialización en finanzas, programas avanzados de gerencia en el INCAE e IPADE. Tiene un MBA con mención en gerencia de la UNIMED y especialista en gestión de recursos humanos basado en competencias de la UTP Panamá. Ha sido miembro de consejos directivos en la IEVAC, Canacintra Veracruz, ARH Veracruz, ABGH, ANREH, CIBE, CLAN Veracruz y recientemente el Consejo Consultivo Académico de nuestra licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa. Sin más preámbulos, querido amigo y consejero, te cedo la palabra y tu audiencia. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Está silenciado, Francisco. Muchísimas gracias, mi estimado Omar. Muy buenos días. Es un honor para este servidor compartir con esta nutrida y de altísimo nivel audiencia en la mañana de hoy. Vamos a tocar un tema que nos ha venido interesando en los últimos meses, específicamente desde el mes de abril, en marzo o abril, cuando empezó la cuarentena, y derivada de la pandemia, y se abordó como respuesta social, académica, comercial, empresarial, el tema del teletrabajo y todo lo que ello nos ha traído. Entonces, en la mañana de hoy, la agenda que les proponemos tratar tiene que ver con ubicarnos en el contexto actual desde el punto de vista sanitario, macroeconómico, el impacto que está teniendo para América Latina, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social, todo lo que nos ha traído el teletrabajo como ganancia o como pérdida, y cuáles son los retos que como organización, como empresa estamos teniendo. Después vamos a ver un breve enfoque de cómo se propone mantener la productividad, cuáles serían los indicadores clave que como tendencia el mercado está manejando para poder gestionar efectiva y exitosamente el teletrabajo. Y vamos a ver un enfoque que nos permitiría desarrollar branding empresarial a través de la implementación efectiva de la cultura organizacional. Y vamos a cerrar la mañana de hoy con unas conclusiones. Las preguntas adicional al comentario del maestro Torres se pueden pasar por el chat, las vamos a atender al final. En el curso del desarrollo de la charla, pues bienvenidos todas las preguntas y todos los comentarios que se quieran hacer, los trataremos todos en su momento. Arrancando con el contexto actual, me gustaría hacer este énfasis comentario en particular de que hoy en día, estos son datos actualizados la semana pasada, el día 25 de octubre, hoy en día están un poquito más grandes. Tenemos más de 44 millones de contagios con 1.2 lamentables millones de decesos. Más de, afortunadamente, 30 millones. Cada día es mayor la proporción de recuperados. Los avances en términos de salud y medicina están siendo notables. Esto tiene un impacto del 4.75% en relación a los contagios, pero este índice inició cuando empecé a darle seguimiento a este tema en el mes de febrero y marzo, estaba superior al 10%, de manera que traemos un avance importante. Y bueno, el uso de los elementos de protección personal se ha vuelto parte de nuestro día a día. Todos vivimos ahorita con el distanciamiento social, con las mascarillas, hay inclusive protectores de rostro. Y el problema es que se está iniciando la segunda ola en el tercer trimestre de este año 2020. Organizaciones como vamos a ver, como la OMS, la OIT, el BID, la FMI, CEPAL, la OCDE, estaban todas muy atentas al inicio de esta segunda ola del Q3, porque tiene un impacto no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista económico y social. Y aquí entonces viene el aspecto laboral. El 94%, de acuerdo con la OIT, el 94% de los trabajadores globalmente han estado sometidos o siguen sometidos a alguna suerte de confinamiento parcial o total. Esto implica que para el tercer trimestre de este año se tiene previsto una reducción de 12.1% menos de horas laborables. Y ello es equivalente aproximadamente a unos 345 millones de empleos a tiempo completo.
De esto comentar que el cierre del primer semestre apuntaba a un índice de horas perdidas de aproximadamente 18%. Significa que venía mejorando. La segunda ola puede traernos un impacto que revierta la mejoría que estábamos teniendo. Esta reducción hasta el momento a nivel global ha impactado a nivel laboral en una reducción de 3.5 millardos de dólares, o desde el punto de vista estadounidense, lo que ellos llaman billions. Realmente son miles de millones, pero es un impacto fortísimo a la economía familiar, al presupuesto familiar, al mundo de los trabajadores. Una reducción de ingresos de 3.5 millardos de dólares. Esto implica o tiene un impacto equivalente al 5.5 del PIB global. En el caso particular, tiene una reducción de la jornada respecto a los salarios del último trimestre del año 2019, equivalente a una reducción de 10%. Ese es el nivel en que se ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto puede tener un impacto desde el punto de vista laboral de reducción de entre menos 5% a 24% de desempleo. Y esas cifras, si bien tienen una variación enorme, van a estar ligadas al comportamiento del PIB. Y este es un estudio derivado del BID y de la OIT que ligan el comportamiento del desempleo previsto para el cierre del cuarto trimestre del año al comportamiento del PIB. La OIT alertó que podíamos estar exponiéndonos cerca de 25 millones de pérdidas de puestos de trabajo si el PIB global tuviera una variación que fuera entre menos 2 y menos 8. Actualmente, de acuerdo con cifras del FMI y del BID y del Banco Mundial, las estimaciones de caída del PIB globalmente están por el orden del 8%. En algunos países como en México vamos a estar enfrentando caídas más severas que pueden estar oscilando entre un menos 9 a menos un 10.3%. De acuerdo con datos de la OIT, la crisis anterior de 2008-2009, que fue una crisis financiera focalizada en el mundo financiero y en la banca, y no fue global, tuvo un impacto de cercano a los 22 millones de empleos perdidos que se fueron recuperando posteriormente, pero que iniciaron con un impacto de esa magnitud. Desde el punto de vista de la OIT, estas son las estimaciones de horas perdidas que se tenían para el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2020. Como mencionábamos, está cerca del orden del 18%. Cerró el segundo semestre realmente, la estimación original era cercana al 14% y cerró un poquito más crítico. Se estima para el tercer trimestre que estemos cerrando con una caída de 12.1%, pero en el caso de las Américas, este impacto fue del 28% y se prevé que va a estar cerca del 20%. Entonces, si bien el 12.1 es global, en el área donde estamos ubicados en Latinoamérica, el impacto se prevé mucho más severo. América Latina es la región que más ha sido impactada desde el punto de vista de horas laborales, desde el punto de vista de pérdida de empleos. Y en ese sentido quiero compartir esta gráfica que es de la sexta edición del Observatorio de la OIT. Salió hace apenas una semana, a finales de septiembre, principios de octubre. Perdón, mediados de octubre, finales entre el 15 y el final de octubre. Y estas son las horas el gráfico que refleja la pérdida de horas de trabajo estimada. Estamos en el orden del 17% al terminar el segundo semestre y este es el comportamiento que tiene 3 escenarios posibles. Un caso muy favorable de recuperación y de muy bajo impacto de una segunda oleada de contagios. El valor de referencia que se considera el más probable, donde estamos apuntando a una pérdida de menos 8.6 y un caso crítico en el cual la segunda oleada golpea las economías y regresa la mayoría del planeta a confinamiento, y eso tendría un impacto que podría estar apuntando a menos 18%. En ese sentido, en la región, este gráfico lo que nos está mostrando es la diferencia entre la pérdida de empleos en el sector femenino y en el sector masculino. Y veamos que en la América es donde tenemos las variaciones de pérdida de empleos más severas.
era lo que estábamos comentando hace un segundo. De manera que para la región va a ser mucho más complicado recuperar, inclusive si tuviéramos un segundo rebrote. Desde el punto de vista de zonas urbanas, los sectores que han sufrido mayor impacto en pérdidas de empleos ha sido el sector de servicios y en las zonas rurales la parte de agricultura. Desde el punto de vista de calificación del trabajo, en las zonas urbanas, la calificación mediana ha sufrido la mayor pérdida de puestos de trabajo o reducción de jornadas. En las zonas rurales, pues, la calificación baja, el personal menos calificado. Y esta es una situación que nos va a llevar a un impacto social. Desde el punto de vista laboral, esta sería la conclusión. Vamos a pasar a ver el aspecto comercial. Posterior y derivado del cierre de fronteras, la contracción del comercio en la región ha apuntado a una caída del menos 10.4%. En el caso particular de América Latina, ese impacto se ha visto reflejado en una disminución del comercio de un 8%. Esto obviamente tiene un mayor impacto dependiendo de los sectores. Hay sectores como turismo que han sufrido de una manera muy significativa, sectores como construcción y otros que han sufrido mucho menos. Y obviamente el cierre de fronteras va a tener apertura, pero va a tener una apertura ligada a un fenómeno de salud bilateral. Y este es un fenómeno que estamos observando en los últimos 2 meses. Por ejemplo, en los esfuerzos que hizo Costa Rica con Panamá para poder abrir fronteras y empezar a transitar productos agrícolas y productos terminados necesarios para salud, en el caso de la economía de Panamá. Y a pesar de que había una enorme intención y buena voluntad de abrir las fronteras, la falta de confianza en las medidas de salud de ambos lados impidió que la implementación fuera tan expedita como los gobiernos, los ejecutivos estaban buscando. Ese fenómeno fue reseñado por The Economist en un volumen del finales de agosto, cercano al 27 de agosto, en donde estimaban que se iban a formar burbujas de salud que iban a permitir comercios dentro de zonas económicas, como por ejemplo se estaba estimando y empezó a ocurrir de hecho entre Francia, Alemania e Italia, en donde al anunciar medidas compartidas de salubridad y de higiene, el comercio, la confianza se devuelve y el comercio se presenta. Estas burbujas de salud se van a hacer mucho más evidentes en mercados como Europa, como Asia y como América. Y esto, pero lamentablemente también vamos a tener un impacto de quiebra de pequeña y mediana industria. Vamos a ver cómo en la región los tipos de cambio, especialmente en la región, han sufrido impactos importantes derivados de volatilidad de capitales y caídas de mercados financieros. Y esto, lamentablemente, está trayendo un impacto y una repercusión importante en la rentabilidad y en la fluidez del comercio a nivel regional. Desde el punto de vista del PIB, mencionábamos hace unos minutos que la pérdida de trabajos y de horas laborables va a estar muy ligada al PIB. Según el FMI, en un informe emanado en octubre y a finales de septiembre, el PIB de México se estima caer en un 9%. A nivel global, el Producto Mundial se estima tener una pérdida de menos 4% para el 2020 y una recuperación positiva hasta de 5.2% para 2021. Dependiendo de cómo esté la tercera curva del rebrote. Estados Unidos se estima caer en un 4.3% y la zona euro un menos 8%. Pero América Latina y el Caribe están apuntando a un menos 8%. Tenemos caídas esperadas en general para el mundo de 4.4%, de Estados Unidos cercano a 4.3%, la Unión Europea un poquito más severo, en los países emergentes 3.3%, especialmente en Asia y la región de América Latina en un 8.1%. Esto va a tener su impacto en las horas hombre y en el aspecto laboral. De manera que, y ahí es donde veo la liga con el tema del teletrabajo. Los confinamientos derivados de la segunda ola van a hacer que el teletrabajo o el home office vuelva a ser mucho más necesario de lo que había sido en el primer semestre. El crecimiento del volumen del comercio internacional
podemos ver en la gráfica que llegó a caer a un pico cercano al 10.3% que hablábamos. Se espera que tenga un crecimiento y un rebote para inicios del año que viene. Depende cómo evolucione la segunda oleada de contagios. Estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional de Banxico y el impacto que pudiera tener las elecciones de Estados Unidos en nuestra región. No me quiero detener en ello ahorita, voy a hablar de eso en unos minutos. Desde el punto de vista social, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Se ha desarrollado un enorme impacto desde el punto de vista de incertidumbre, ansiedad, preocupación. Hay duelo y desorientación en muchas familias, en muchos grupos de trabajadores. Esto nos ha traído aislamiento y depresión, muchas veces derivadas del confinamiento y de la necesidad de manejar el teletrabajo. El teletrabajo surgió como una respuesta necesaria, oportuna y conveniente a la situación que enfrentamos derivada de la pandemia, pero tiene sus impactos también, hay que poder manejar. El FMI prevé que 90 millones de personas van a tener una caída importante para llevar su salario cercano al $1.9 por día. Esto significa que hay un empobrecimiento del sector laboral que en las economías emergentes puede ser terriblemente severo. Hemos experimentado cierre de escuelas. Esto es un reto al capital humano. Y a cómo manejar esta situación para que la siguiente generación no tenga un impacto negativo. Y tenemos un distanciamiento social como conclusión del 2021 que nos va a acompañar. En días pasados, en una intervención de la CEO de Amex para América Latina, desde México hasta Argentina, ellos nos decían que por decisión de la compañía, el confinamiento o derivado del confinamiento, el trabajo remoto se iba a mantener de manera obligatoria hasta junio 2021. Y a partir de junio, de manera electiva, pero siempre buscando tener al menos un tercio de la población de Amex bajo teletrabajo. Este es el nivel de tendencia que vamos a estar viendo en la región. Y pues si bien existen montones de bibliografía y artículos respecto de globalización, inclusive teletrabajo y el reto de las empresas para el siglo XXI, todo ello es pre-COVID. De manera que la realidad hay que replantearla y recomprenderla con base en el contexto que acabamos de esbozar. 2020 no es un año común, no es un año trivial. ¿Cuáles son los retos que tiene la empresa global frente a esta realidad? Nuestra principal responsabilidad es superar el COVID y permanecer en el mercado desde el punto de vista empresarial. Y la forma de cómo abordar ello, de alguna forma quiero reflejar informaciones que tenemos de la semana pasada, localizadas particularmente para México. Y esto es una información que compartí con los alumnos de Capital Humano y Desarrollo Organizacional la semana pasada. Quiero traer para compartir con ustedes. Tenemos derrumbamiento de los mercados derivado de la segunda ola del COVID. Lo hemos estado experimentando en todas las bolsas a nivel global. Las bolsas han sufrido un fuerte escalabro y nada más en la semana pasada se tuvo un impacto de devaluación en el peso mexicano. El señor Enrique Quintana, a quien yo sigo fielmente, preveía la semana pasada que en los últimos 30 días el crecimiento de la pandemia obtuvo un crecimiento de 29.3%. Y esto es lo que está empujando a que economías como Alemania y Francia, que habían surgido airosos y fortalecidos de la primera oleada, estén planteando nuevos confinamientos, nuevos cierres. Ante esto, ¿cuál es el impacto que estamos viendo? Si ustedes ven este gráfico está reflejando el comercio, las importaciones de México provenientes del resto del mundo o de China en particular, desde 2015 hasta 2020. Y vimos un crecimiento sostenido poderoso derivado de acuerdos comerciales que en el año 2020 ha sufrido fuertemente. Entre enero y septiembre de este año se ha importado un 13.7% menos. Y esto, de alguna manera, está impactando en que muchísimos de los productores en México estén buscando voltearse a las cadenas de productores nacionales, lo cual es una buena noticia.
y también la manufactura en los Estados Unidos ha subido a niveles de hace un año. Hay una cierta recuperación, sin embargo, estamos teniendo un impacto a nivel global, y estas son noticias específicamente de México, en donde hay reducciones de plantillas, tenemos pérdida de ventas, tenemos disminución de los EBITDAs, CEMEX registra una pérdida de 1.500 millones, y en general otros importadores fortísimos de México como Vitro han visto también reducción de sus ingresos y caída de su EBITDA hasta en un 17.4%. Y este es el panorama en el cual la economía se está desarrollando. De manera que desde el punto de vista de cadena de valor, dado que estamos entrando en el mundo del e-commerce para poder seguir operando en el mundo empresarial, la licenciada Claudia Holguín la semana pasada hacía referencia a cómo iba a evolucionar el mercado comercial, el e-commerce, y cuál es la etapa que viene en este momento. Desde el punto de vista de respuesta a la pandemia y a la caída del mercado y a la definición de nuevas reglas, el e-commerce es permanente, vino para quedarse, no está ligado a la estación, es la nueva forma de es el nuevo canal para abastecernos. El COVID hizo que su desarrollo fuera exponencial, de manera que todo el avance tecnológico que estaba previsto para desarrollarse en 10 años se desarrolló en lo que va de este año. Y las ventas en línea crecieron un 140%. Sin embargo, lo que viene como segunda etapa es el desarrollo de la última milla, que tiene que ver con el delivery. Y en delivery, en los últimos 6 meses hemos estado viendo quejas del mercado respecto de la calidad y la oportunidad. Y ese es el aspecto que en este momento, como respuesta a la caída del mercado, vamos a estar viendo desarrollar. Los países miembros de la OCDE, esto tiene que ver con teletrabajo y con el desarrollo de lo que se llama el Big Data y la respuesta al mercado posterior al COVID. En los países miembros de la OCDE, el aporte de la economía digital al PIB era de 6% de acuerdo con el FMI. Sin embargo, se proyecta un crecimiento súper acelerado para la próxima década. En la TAM, en América Latina, la economía digital representaba menos de un 2% del PIB. No adaptarse a esta nueva realidad ha implicado que en los últimos años 4 de las 10 primeras empresas líderes dejaran de estar en el top 10. La democratización de la información y la digitalización de los procesos han hecho cambiar este contexto. Los consumidores son mucho más empoderados y están exigiendo propuestas de valor adaptadas a sus necesidades presentes. Los competidores se han hecho menos previsibles, apalancados en tecnologías disruptivas para acceder mucho más cercano a los consumidores. Y los datos que antes estaban escondidos o subutilizados se han convertido en poderosas herramientas de estimación y de creación de tendencias. En estos retos, en esta situación, la transformación digital nos viene impactando a todos sin importar el tamaño o el sector industrial. No ver la transformación hacia lo digital y hacia la necesidad de manejar el teletrabajo y los canales digitales sería un graso error. Se estima, de acuerdo con la International Data Corporation, que para 2022 el 60% del PIB global va a ser digitalizado. Se prevé unos 7 millardos de dólares en gastos relacionados con crecimiento y desarrollo de la tecnología de información. Y ante esto, recientemente, patrocinado por Deloitte, por empresas mexicanas, se hacía una estimación de cómo el teletrabajo estaba operando en diferentes sectores de comercio a nivel regional. Y se estimaba que el comercio, el sector de retail, se había movido a un 50%. Las barras verdes representan la transición hacia trabajo remoto. Y las barras grises, el regreso a la operación normal. La tendencia es más que obvia. Entonces, si el crecimiento de los ingresos, la construcción de una reputación empresarial y el crecimiento en el margen de ganancias son los objetivos prioritarios, para lograr cumplir esas metas, las compañías definieron, como parte de la entrevista que patrocinó Deloitte, la implementación de tecnología como una de sus preocupaciones principales, capitales, el desarrollo de habilidades y retención del talento, habilidades para operar en nuestra nueva realidad, en esta modalidad, y la innovación en los modelos de negocios, la búsqueda de canales, el desarrollo de productos y servicios que respondan a las necesidades actuales de este mercado, como el tercer top 10.
Y en esta línea de pensamiento, podemos concluir que en los últimos 200 días se ha acelerado 10 años la transformación digital, pero ya requería un enorme esfuerzo, en muchos casos sufrimiento de todos los equipos bajo confinamiento. El 70-80% del personal todavía no tiene las competencias que este futuro está requiriendo, de manera que necesitamos, desde el punto de vista de recursos humanos, plantearnos programas de reskilling y upskilling como respuesta para potenciar nuestros equipos. En los procesos de transformación profundos es donde encontramos la oportunidad, pero con transdisciplinaridad y con competencias específicas que tienen que ser desarrolladas para poder operar equipos de manera remota. Resiliencia, aprendizaje permanente, automotivación es fundamental, capacidad para adaptarme y para flexibilizarme a estas nuevas realidades y por sobre todas las cosas, desarrollo de inteligencia emocional y social, especialmente para los equipos de los líderes. Frente a esta realidad, la digitalización se presenta como respuesta a la nueva modalidad desde el punto de vista de canal y desde el punto de vista de forma de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta que corrió en el segundo trimestre de este año, Mercer Consulting, en relación con la salud y bienestar de los empleados, 2 de cada 3 empleados sienten, por un lado, riesgo de desgaste profesional. El trabajo bajo home office, bajo la modalidad de home office, puede traer retos y tensiones que anteriormente no conocíamos. Se pierde estructura. Hay muchísima ansiedad por la pérdida de empleos. Todavía en el sector laboral de la región, más del 50% de los trabajadores sienten ansiedad por el futuro cercano. Obviamente eso ha traído una enorme flexibilidad respecto a los empleos y hay nuevas formas de contratación. Se han relajado, se han reducido las jornadas, se han relajado la rigidez que tenían las formas de contratación y estamos tendiendo hacia reducciones de jornada, hacia contratos por honorarios, hacia medias jornadas. Y obviamente eso nos lleva a que el mercado de trabajo en este momento, el 60% de las personas de recursos humanos de la región coinciden que el mercado es de candidatos basado en tecnología, en competencias de servicios de administración. Y así va a permanecer por los próximos 18 a 24 meses. Entonces, el teletrabajo, ¿qué significa y qué no significa? Conciliar la vida laboral y familiar, escoger tu horario, trabajar cuando más te conviene, son algunas de las cosas positivas que nos ha traído el teletrabajo. Sin embargo, muchos profesionales rechazan este tipo de acercamiento profesional porque creen que impacta negativamente su carrera, la puede demorar, pueden perder oportunidades de promoción al perder contacto con el liderazgo. De trabajar no significa cumplir con las tareas en pijama y desde la cama. Aunque se esté en casa, hay que tener una actitud profesional. Entonces, la autodisciplina como característica es imprescindible en el teletrabajo. Hay que prestar atención especial a los colaboradores y a los clientes, de manera de maximizar la experiencia del empleado y mantener la calidad de cara al cliente. De manera que la modalidad de teletrabajo no impacte en la calidad que estamos entregando, tanto en tiempo como en forma a los clientes. Es esencial desarrollar una rutina diaria que incluya formalizarnos como si fuéramos a trabajar y a tener un ambiente presencial. Es fundamental, es importantísimo devolverle a nuestra rutina bajo teletrabajo la estructura y la formalidad que traía implícita el trabajo presencial en oficina. Es importante no mezclar las tareas personales con las laborales. Es fundamental poder hacer un horario y respetar el horario, respetar la forma en cómo nosotros dedicamos nuestras horas libres a actividades personales y nuestras horas laborales a los proyectos que están pendientes. De manera de maximizar no solamente la integración y la intersección con nuestros equipos de trabajo, sino evitar generación de estrés por la vía de atacar múltiples tareas simultáneamente. Es importante reservar el mismo espacio como centro de trabajo y crear rutina alrededor de ese puesto de trabajo. Es fundamental planificar con anterioridad las tareas y la programación de los descansos, hacerlos conocer del grupo, compartirlos de manera que podamos maximizar el tiempo de interacción y de intersección de personas
trabajando simultáneamente. La agenda tiene que ser nuestra mejor amiga, de manera que nosotros podamos devolverle a nuestra flexibilidad bajo home office la estructura y la disciplina propias del trabajo oficina, preferiblemente buscar el contacto personal a la hora de tener cualquier duda, no esperar, no demorar los procesos en atención a esperar respuestas por correo. Utilicemos las nuevas tecnologías, reunámonos y demos privilegio a la comunicación directa sobre la respuesta indirecta. Hay que tener reuniones periódicas, no solamente para revisar cómo evolucionan nuestros pendientes y nuestros proyectos y nuestras tareas, sino para conectar mejor con el equipo. Una de las cosas que vamos a ver como recomendaciones para gestionar la productividad bajo teletrabajo tiene que ver con la conexión con el equipo y en entender las necesidades, los tropiezos, las inquietudes que el equipo va teniendo. Porque lo que no nos permite el teletrabajo es la conexión física que estaba implícita en el trabajo presencial. Esa debe ser reemplazada por un esfuerzo específico, voluntario y consciente de conexión y de medición del aspecto emocional. Y salvo en casos urgentes hay que cumplir con el horario normal. Al concluir la jornada, es importante en el resto del equipo, cuando salimos de permiso, cuando salimos a la hora de comida, es importante que el resto del equipo esté consciente de que ya no estamos disponibles y que la jornada terminó, de manera de poder poner un alto a la jornada y no exponernos a jornadas de 10, 12, 16 horas, que lo que traen al final es desgaste. El teletrabajo no es un fin, es el medio que bien manejado nos va a permitir ganar en eficiencia, devolver la productividad o incrementarla y al mismo tiempo obtener un balance, un sano balance de vida profesional y personal. ¿Cuáles son las ventajas que nos ha traído el teletrabajo? El teletrabajo tiene ventajas, pero lo que hay que tener consciente es que las ventajas para algunas personas pueden ser inconvenientes para otras personas y esto es necesario atenderlo desde el punto de vista del liderazgo. No todas las personas van a ser capaces de rendir con el mismo nivel de productividad que tenían a nivel presencial, eso hay que atenderlo. Hay flexibilidad, definitivamente es una ventaja para organizar el horario laboral y la posibilidad de trabajar en momentos atípicos. Y esto nos permite gestionar nuestra jornada de una manera eficaz. Hay que tener muy consciente que no buscamos única y exclusivamente mi propia flexibilidad. Tenemos que considerar que los demás miembros del equipo estamos viviendo una era de task forces, en donde es necesario integrar esfuerzos en periodos de tiempo muy breves para producir soluciones innovadoras que permitan atacar canales nuevos, soluciones nuevas, de redefiniciones de valor agregado de cara al cliente. Las necesidades del cliente cambiaron. Esas fuerzas de trabajo tienen que estar conectadas la mayor parte del tiempo. Para poder estar conectadas la mayor parte del tiempo es necesario que mi flexibilidad converja a la flexibilidad del resto de los miembros del equipo y a la flexibilidad del líder. Trabajar desde cualquier parte, eso es cierto, lo he vivido. Podemos trabajar desde un café, podemos trabajar desde un coworking, podemos trabajar desde casa, podemos trabajar a veces desde el carro. Previo al COVID había una tendencia y algunas personas se habían vuelto nómadas digitales, de manera que independientemente de donde estuvieran, podían hacer su trabajo normal, donde estuviera su lap, donde estuviera su teléfono, donde hubiese conexión a internet o a un VPN, ahí estaba la oficina, independientemente si era un banco de un parque o era un café o era una oficina formal. Hay una tendencia que en días pasados evidenciaba un artículo de The Economist, en donde los hoteles están respondiendo a la caída de su mercado, ofreciendo sus instalaciones como ambientes de coworking, de manera que le ofrecen a un ejecutivo o a alguna persona que anteriormente podía ser un nómada digital, la posibilidad de disfrutar de un ambiente privado, de relax, donde se incorporan beneficios o particularidades como el gimnasio, como la piscina, como el delivery, el room service, para que la persona pueda tener un ambiente de tranquilidad, de aislamiento, de inspiración, y ellos tengan ellos pueden maximizar el uso de su instalación. Esta es una tendencia que está surgiendo. Podría ser un renacer para el sector de hotelería. Lo que quiero decir es que podemos trabajar prácticamente desde cualquier sitio. Y hay una ventaja derivada también del teletrabajo, que es la reducción de costos.
La reducción de costos desde el punto de vista de infraestructura, de alquileres, de gastos de electricidad, de aire acondicionado, de limpieza, inclusive de vigilancia, de renta, son sensibles y han venido como un valor agregado. Tenemos una reducción del ausentismo. Se ha notado una sensible reducción de ausencias. La gente pues ya está en su casa, no necesita faltar, vaya, hay flexibilidad de horario, ya se puede trabajar de cualquier sitio. Eso ha tenido un impacto positivo en la rotación y el ausentismo. La condición del mercado, siendo mercados diferentes, también tiene un impacto definitivo sobre la rotación. La gente está cuidando su trabajo, pero el ausentismo también se ha visto muy mejorado. Hay un incremento de la productividad derivado de que las personas están satisfechas y tienen alto nivel de identidad y de orgullo, tienden a ser productivos. Eso es lo que tenemos que motivar y generar y cuidar en los miembros del equipo. Los equipos bien coordinados, con control de sus horarios, son más productivos, inclusive bajo ambiente de teletrabajo. Y el cuidado personal ha sido una ventaja. Se puede gestionar mejor el tiempo. Ahorramos tiempo de tráfico, ahorramos tiempo de traslado, comemos mejor al comer a veces en el hogar. Podemos crearnos rutinas de ejercicios combinadas con trabajo para cuidado personal, y el tiempo extra se traduce en un ejercicio en mejora del ambiente familiar, y eso está impactando también positivamente. Y se han desarrollado, todos hemos desarrollado nuevas actividades. Los teletrabajadores bien orientados, bien informados, adquieren habilidades de autogestión, aprenden nuevas herramientas para coordinarse con sus equipos, adquieren estructura, sobre todo se automotivan y se autogestionan, y ese es un crecimiento importantísimo. Desde el punto de vista de desventajas, el tiempo ha sido una desventaja. El teletrabajo ha implicado largas jornadas. Se puede presentar dificultades para gestionar el tiempo de manera eficiente. Hay personas que necesitan orientación para poder organizar su tiempo, no perder el tiempo y no sobreexponerse para compensar. Se han impactado las sinergias. Sin el contacto personal, se han notado estadísticamente la generación, el debilitamiento de la generación de los networks, de las conexiones, que principalmente estaban derivadas de contactos informales en la sala del café, a la hora del almuerzo, el contacto en pasillos. Eso es recuperable. Eso hay que conducirlo, hay que provocarlo, y para ello son las reuniones de seguimiento que mencionábamos en un par de láminas anteriores. El clima se afecta con el aislamiento, con el distanciamiento. Ello puede llegar a impactar la cohesión, la motivación y la identidad del equipo, y aquí es donde viene la respuesta que manejaremos en la próxima parte del conversatorio, en donde vamos a utilizar la cultura como vehículo para desarrollar branding empresarial y para devolver esa cohesión, esa motivación, esa identidad que puede haberse debilitado o inclusive perdido en algunas oportunidades. Y una desventaja que también tiene el teletrabajo es que nos ofrece montones de posibilidades de distracciones externas. En estos días, en esta semana, el seguimiento, por ejemplo, de las noticias de la elección de los Estados Unidos, a mí en lo particular me ha distraído y me ha impactado en la productividad, y lo he visto porque he tenido que reponer al final del día con más tiempo de trabajo la distracción que tuve por el seguimiento de las noticias en Fox o en CNN. De ahí, cosas como la televisión, las rutinas en la casa, los hobbies que nosotros podemos tener. Hay muchos casos de la familia, las consultas de los muchachos, las tareas, nos hacen perder foco. Aquí es donde viene el esfuerzo en devolver rutina, estructura, disciplina. Hay una transferencia en muchos casos de gastos hacia el trabajador, y esto es una desventaja también. Se convierte el trabajador en la parte vulnerable, y puede haber en algunos casos dificultades para evaluación y ello impactar en el desarrollo profesional y en la promoción del trabajador. Y finalmente, puede haber impactos en la comunicación, y esto no lo podemos ignorar. Normalmente en la oficina ya teníamos algunos temas para comunicarnos apropiadamente. Con el teletrabajo estos problemas se pueden acentuar, se pueden potenciar, si no se hace el esfuerzo consciente y dedicado para. No es lo mismo expresarse a través de un correo o a través de una cámara que tener a las personas cara a cara. Y eso es una realidad que tenemos que entender y manejar y trabajar, pues sí se puede trabajar. ¿Cuáles son los retos del teletrabajo?
nos hemos expuesto, nos hemos estrenado en esta modalidad de manera forzada. La gran mayoría de nosotros nos hemos visto expuestos de manera abrupta por la fuerza, de manera sorpresiva. Hemos practicado un teletrabajo que es de emergencia. No fuimos correctamente inducidos o soportados para este proceso. Mucha gente se ha puesto a teletrabajar sin estar preparada para hacerlo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista inclusive ergonómico o cultural. Y eso se ha pagado con muchas más horas, pues no tenemos desarrollada una cultura del teletrabajo todavía. En una encuesta que pasaba ANRE, que es la Asociación de Relaciones Industriales de Panamá, el 60 y el 70% de las empresas en los últimos, la última versión de esa encuesta se hizo hace 2 semanas. 60-70% de las empresas no tienen todavía una respuesta. Las transnacionales, las empresas grandes, tuvieron una respuesta inmediata. En la pequeña y mediana industria no tiene todavía una política, una plataforma tecnológica o una cultura para administrar y gestionar el teletrabajo. Y aquí es donde hay una oportunidad enorme para recursos humanos. No estamos acostumbrados a que no nos vean trabajar. Y ello nos induce a estar constantemente conectados para demostrar que estamos trabajando. Tenemos muy mal interiorizado el presencialismo. Existe también cierta desconfianza por parte de los líderes de las empresas si no estoy viendo lo que la gente hace, si no estoy viendo que la gente está siendo productiva. Entonces, desde el punto de vista de retos, con el teletrabajo hemos perdido estructura, nos hemos expuesto a exceso de flexibilidad y en muchos casos nos hemos vuelto cómodos. No al inicio, pero sí con el paso de las semanas. Esto puede haber comprometido la disciplina, la productividad, la motivación, se puede haber debilitado la identidad, la pertenencia, se puede haber afectado la comunicación y la sinergia entre los equipos, y ello impacta la productividad. Para regresar a esa eficiencia, se requiere un esquema de gestión del teletrabajo para restaurar la estructura, la disciplina, la identidad del equipo y la pertenencia, la motivación. Hay que tener automotivación, pero el líder tiene que motivar a su equipo. Tiene que estar pendiente de su emocionalidad, de lo que está afectando, de las piedras en el zapato. Hay que trabajar deliberada y conscientemente la comunicación y la coordinación entre los equipos. Hay que reforzar a los líderes para aprender a hacer seguimiento bajo esta modalidad. Y hay que trabajar la evolución del liderazgo, porque el liderazgo ya no es el liderazgo formal, el jefe tradicional. Vamos a ver que el liderazgo tiene que evolucionar a una modalidad de coach o de mentor. En esta coyuntura, la responsabilidad y la misión de recursos humanos es construir, contribuir, forjar el sano balance entre la empatía y la orientación a la flexibilidad de las empresas, lo cual es maravilloso y se ha visto, pero garantizando que la organización sea viable en tanto sus procesos como en su rentabilidad. Bien. Vamos a hablar ahora de cómo mantener la productividad, cómo gestionar la productividad bajo un ambiente de teletrabajo y cómo desarrollar cultura y pertenencia bajo un ambiente de teletrabajo. Un enfoque para la productividad nos tiene que llevar a descubrir la manera de gestionar el teletrabajo de manera eficiente, de mantener y desarrollar el branding empresarial. Y estos son los 2 grandes focos que vamos a estar trabajando en esta parte, que considero la más relevante y la de mayor aporte del conversatorio del día de hoy. Trabajar bajo home office es un reto, pero es un reto que es posible hacer de manera eficiente. Estudios estadísticos desarrollados en el último trimestre han establecido que, dado el proceso, estabilizado el proceso, no solamente podemos mantener la productividad, sino inclusive incrementar la productividad, hacernos más flexibles, más oportunos a la respuesta que el mercado está requiriendo. Simultáneamente se generan ahorros en infraestructura, en viáticos, transporte y alimentación, y ello es positivo, como lo vimos. Se puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores si logramos gestionar correctamente el teletrabajo. ¿Y cuáles son los factores críticos? Organizarnos, evaluar los avances, cuándo empezar y cuándo terminar la jornada, con qué herramientas vamos a trabajar, cómo coordinar los equipos, cómo voy a gestionar las fuerzas de trabajo y los proyectos en equipo, cómo desarrollo a mi personal de manera remota. Proponemos un enfoque de regreso a algunos indicadores de gestión
con foco en el equipo de trabajo, el equipo que está haciendo teletrabajo. Ese conjunto de indicadores tiene que ser de medición constante, de muy corto plazo, tienen que ser ágiles, muy livianos, tienen que ser orientados a garantizar la productividad, deben estimular estructura, disciplina procedimental, compromiso e identidad. Y deben ser muy sencillos de medir. No buscamos darle una carga adicional al líder, necesitamos que sirvan para todas las funciones y que se capturen de manera natural. No es una tarea adicional administrativa, lo que estamos buscando es devolverle estructura a la forma de gestión del teletrabajo. Entonces, en principio, digamos, un momento inicial del tiempo, en T sub 0, tenemos que definir si existen y si no crear los planes de trabajo que se estén revisando semanalmente y que se estén generando minutas de cada reunión. Tenemos que evaluar en un momento inicial si disponemos de la tecnología donde necesitamos hacer alguna suerte de inversión para coordinar el teletrabajo. Dado que asumimos que esto existe tanto en la plataforma como la organización del trabajo, tenemos que buscar medir el horario. ¿Cuándo iniciamos? ¿Iniciamos a tiempo? ¿Cuándo terminamos? ¿Terminamos a tiempo? ¿Estamos generando exceso de jornada? ¿Estamos registrando ese exceso de jornada no para generar una suerte de tiempo extra o un costo adicional, sino para cuidar la exposición de nuestros equipos de trabajo a la erosión, al desgaste, a lo que se conoce como el burnout, que termina afectando la productividad? La comunicación. Estamos teniendo comunicación, tenemos una rigurosidad para encontrarnos con cierta frecuencia, estamos asistiendo a esa comunicación. ¿Cuál es la actitud y cuál es la emocionalidad que está enfrentando mi equipo de trabajo o mi conjunto de líderes? Los avances del equipo, del grupo, de los pendientes, de los objetivos, los proyectos. Tenemos al menos un 90% de cumplimiento de los entregables en tiempo y forma. Los clientes, tanto internos como externos, ¿estamos conscientes, estamos midiendo su satisfacción al menos mayor o igual a un 90%? Lo ideal es un 100 o un 105%, agregando un valor adicional. Pero estamos cuidando que al menos sea un 90%, tanto para nuestros clientes internos dentro de la cadena de valor de la organización. Cada uno de los procesos es input para el siguiente eslabón en la cadena. Estamos cuidando que ese input llegue en tiempo y forma de manera adecuada. Y desde el punto de vista de liderazgo, la experiencia del empleado de cara a su líder, ¿tiene una satisfacción? Mi equipo de trabajo, ¿está satisfecho de trabajar conmigo? ¿Recomendaría a alguien más trabajar conmigo? ¿Está siendo atendido? ¿Sus problemas son resueltos de manera oportuna? Cuando necesita orientación, cuando necesita ayuda, cuando necesita mentoreo, cuando tiene un problema técnico o operativo, está obteniendo respuesta. Eso hay que evaluarlo. Y tenemos que, desde el punto de vista del tiempo para los líderes, tenemos que darles un reforzamiento para reconocer la emocionalidad, el compromiso y la efectividad. No son temas que cuando tengo una persona desmotivada en mi grupo voy directamente y lo remito a recursos humanos. Como líder tengo que asumir una responsabilidad adicional en mi job description y tengo que entender, tengo que estar preparado para reconocer. Yo conozco a los miembros del equipo. Yo sé cuando están normal y cuando no están normal, cuando están excitados, cuando están emocionados o cuando están capa caída. Yo tengo que poder reconocer esa emocionalidad y poderla trabajar de manera que no impacte ni al resto del equipo, ni a él mismo, ni a los pendientes del resultado. Y hay que reforzar al conjunto de líderes desde el punto de vista de comunicación asertiva, de supervisión y seguimiento, de manejo de la crisis, de contención y acompañamiento al equipo, que sientan que están respaldados. ¿Cómo manejamos cada uno de esos indicadores? Pues el horario se tiene que registrar, tanto la hora de inicio de labores, el lapso de comida y permisos, los fines de labores. Hay que determinar las horas trabajadas semanales, la puntualidad y la sobreexposición, como decíamos. Es muy importante poder medir la sobreexposición a jornadas de trabajo que mi equipo está teniendo. No solamente por el lado formal del cumplimiento de la ley federal del trabajo o la ley laboral de cada una de las economías donde operamos, sino para poder garantizar que mi equipo tiene un balance saludable frente a esta dinámica de teletrabajo. Bajo esta forma de trabajo,
Cuando el miembro del equipo no reporte que está en línea o fuera de línea, ello va a ser un motivo para mala evaluación y lo tenemos que comunicar y hacerlo saber. De manera que por el medio que escojamos, y se están desarrollando montones de aplicaciones para manejar esto. Personalmente estoy involucrado en el desarrollo de una aplicación para gestionar el teletrabajo. Y lo importante es registrarse al inicio de la jornada y al fin de la jornada, cuando salgo a comer, de manera que el equipo sepa dónde estoy y nosotros podamos de alguna manera devolverle estructura al tema del horario, que puede sonar trivial, pero que no es trivial. Desde el punto de vista de horario, el indicador es horas trabajadas, puntualidad y exposición al burnout. Y esas son las tres cosas que vamos a medir, derivadas de la jornada. La comunicación. Hay que programar las reuniones específicas para monitorear al equipo bajo teletrabajo, independientemente de las reuniones de seguimiento de proyectos o de seguimiento de actividades del departamento o de la función. Reuniones específicas para medir, para descubrir la actitud, para medir la emocionalidad, para determinar dónde está el nivel, el motivacionómetro en cada día de la semana, cómo está el compromiso. O sea, hay que verificar las dificultades, los retos que la gente está teniendo para trabajar, para teletrabajar. ¿Es la internet un freno para ti? ¿Necesitas apoyo de la organización? ¿Es la luz? ¿Se te va la luz? ¿Es tu silla ergonómica? ¿Es el equipo con el que trabajas que no te da el ancho de banda para poder desarrollar tu trabajo? Ese tipo de problemáticas, aparte de la problemática emocional y la motivacional, tiene que ser atendida desde el punto de vista del liderazgo para poder garantizar la productividad bajo teletrabajo. La actitud, la emocionalidad y la motivación son fundamentales en este proceso. De esta medición vamos a obtener la bitácora de las juntas, la asistencia y la puntualidad. Tenemos que tener una planificación y tenemos que, aparte de la planificación, medir la asistencia y la puntualidad sobre todo. Desde el punto de vista de avance, tenemos que dar seguimiento al cumplimiento de nuestras metas. Hay que tener foco en los logros y en los resultados, no en los horarios, no en las horas de trabajo. Es importante medir el horario, pero no estamos buscando gente que esté 8 horas conectada. Lo que estamos buscando es que los objetivos se alcancen. La medición de los avances y los pendientes, la posibilidad de un líder de poder asignar mediante alguna herramienta expedita sobre una app en un teléfono o sobre un coordinador al estilo Teams, es importante poder asignar esas tareas. Esto no va a reemplazar la evaluación del desempeño, el proceso anual, esto lo complementa, porque mensualmente vamos a medir cómo cada miembro del equipo está cumpliendo con sus entregables en tiempo y forma. Y en este caso, vamos a estar midiendo una escala de cumplimiento de metas por persona y lo vamos a estar revisando mensualmente. Desde el punto de vista de clientes, tenemos que mantener el flujo de trabajo alto y los tiempos de entrega bajos para poder mejorar la satisfacción de los clientes y mantener niveles de compromiso y motivación dentro del equipo. El foco está en medir los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente. Y en este caso, vamos a estar midiendo satisfacción de clientes mayor a un 90%, tanto internos como externos. Los clientes internos los podemos medir observando cómo están los reclamos, cómo están las quejas, o podemos tener mediciones proactivas que recomendamos que no sean en lapsos menores de trimestre o semestre, de manera de no agotar al cliente interno con montones de mediciones, pero sí es importante entender y saber que si eres mi cliente interno y eres cliente del proceso que yo lidero o del trabajo que yo hago desde el punto de vista de contribución individual, lo que te está llegando a mi parte tiene la calidad requerida. Buscamos que la satisfacción del cliente sea mayor al 90%. Desde el punto de vista de la evaluación del liderazgo, y este sería el último indicador, vamos a buscar que los líderes conozcan las inquietudes y las dificultades del equipo, empaticen con ellas, asistan y ayuden a resolverlas. Hay que reconocer el aislamiento, la ansiedad, el estrés, la exposición al burnout y fomentar iniciativas propias y de autoliderazgo. El equipo va a responder a este esfuerzo por parte del liderazgo, evaluando trimestralmente a su líder, fundamentalmente en 3 competencias. Pueden ser más, esto se hace a la medida de la organización. En general, el común denominador tiene que ser comunicación asertiva, seguimiento oportuno y acompañamiento.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Construir y fortalecer al líder y al equipo con una nueva forma de trabajo, ofreciendo un tablero de control que les permita tener visibilidad de la actuación, los avances pendientes del equipo, estadísticas de su jornada. Ello cumple con el objetivo de devolver al teletrabajo método, disciplina, estructura, planeación, seguimiento, identidad y desarrollo de la motivación. Entonces vamos a estar midiendo puntualidad, jornada y exposición, frecuencia de las comunicaciones, asistencia a las comunicaciones, cumplimiento de metas, satisfacción de los clientes y satisfacción del equipo de trabajo. Con este conjunto, con este tablero de control, nosotros estamos convencidos de que podemos devolverle estructura, disciplina, no rigidez, pero sí formalidad a la gestión del teletrabajo y hacer que el equipo sea productivo. Imagínense algo parecido a lo que estamos viendo aquí y ustedes pudieran eventualmente entrar a revisar su equipo de trabajo y entrar y ver cómo está desde el punto de vista de puntualidad, de horas de trabajada, exposición a burnout y cumplimiento de sus pendientes y un estado de emocionalidad. Y a ello les permitiría en un momento determinado profundizar en una persona y poder ver que para una semana en particular tiene sus indicadores al día. Estos son el tipo de herramientas que tenemos que desarrollar que le permitan, con un simple login de los miembros del equipo, a los líderes, eventualmente poder tener una visión completa de cómo está evolucionando la gestión de trabajo del equipo. Y de esta forma no recargamos administrativamente al líder, pero le devolvemos al equipo y al teletrabajo el dinamismo que requiere. Desde el punto de vista de reforzamiento del líder, necesitamos hacer un entrenamiento para que reconozca emocionalidad, que sea capaz de estimular el compromiso, que tenga la capacidad para influenciar y para desarrollar efectividad. No estamos buscando autoridad formal, estamos buscando capacidad de influenciar al equipo. Y estamos buscando un reforzamiento en planeación, en comunicación asertiva, en manejo de la crisis, el manejo de la comunicación difícil, el reclamo que hay que hacer en un momento determinado a una parte del equipo. Hay que sensibilizar a los líderes de la importancia de manejar el teletrabajo con dosis adicional de humanidad, de disciplina, de estructura y de método. Planeación significa que la persona sea capaz de poner por escrito los compromisos. Y esto es responsabilidad del liderazgo. Comunicarlo semanalmente, comunicarlo claramente. Y la comunicación asertiva significa poder decir todo lo que tenemos que decir, exigir o instruir sin que seamos agresivos, autoritarios, groseros. Hay que ser capaz de, de influenciar y convencer más que dar instrucciones. Y el manejo de las crisis o conversaciones difíciles significa dotar a los líderes de las técnicas para poder enfrentar una conversación difícil, una crisis existencial, profesional, emocional, y poderla manejar dando un primer auxilio. Obviamente hay que remitir un caso crítico al área de recursos humanos, pero hay que ser capaz de poder entender un primer auxilio para el equipo de trabajo. Hablemos del liderazgo y la evolución del liderazgo. Tenemos que tender a ser más coach y más mentores que jefes tradicionales. El coach no es la estrella del equipo, la estrella del equipo es Messi, pero Messi no llega a ser Messi sin Guardiola en su momento. El coach no hace la tarea, el coach acompaña y guía, descubre lo mejor de la persona, inspira y da aliento, encuentra lo mejor de esa persona y lo usa en el momento oportuno, comunica y orienta en las metas. Proporciona enfoque cuando tenemos esa orientación, fomenta el aprendizaje, está pendiente del desarrollo del trabajador, del miembro del equipo, de hacerlo mejor, modera la cultura y los valores, pero por sobre todo, evalúa el estado emocional y la actitud del miembro del equipo. Y en esto, quiero hacer referencia a que se abre un mundo de posibilidades frente a la situación que tenemos en este momento para poder evolucionar, porque el liderazgo no se trata de ser el mejor, sino de hacer mejores a las personas que están conmigo. Y en ese sentido, la diferencia entre ser un jefe tradicional y un líder es que no hablamos en términos de primera persona, sino de nosotros.
No tomamos el crédito, sino compartimos el crédito, se lo entregamos a quien lo merece, a quien hace la tarea. No culpamos, no buscamos responsables por la crisis, resolvemos las crisis, trabajamos hombro con hombro. No damos instrucciones y nos sentamos a esperar, solicitamos, colaboramos, trabajamos, como dije, hombro con hombro. No se utiliza a las personas, se desarrolla a las personas. No se inspira mediante miedo, se genera entusiasmo. No se maneja a los empleados, se trabaja con ellos. Y no se depende de la autoridad formal, se depende de la buena voluntad, de la influencia del liderazgo. Bien. La esencia de la organización, y aquí vamos a hablar de cómo poner la cultura al servicio de la productividad. Y este es un modelo muy sencillo. Yo sigo a la maestra, a la doctora Marta Hayes, argentina, intelectual contemporánea, que ha trabajado el tema de las competencias en los últimos 20, 30 años. Excelente amiga, excelente maestra, soy su alumno. Partimos de la esencia de la organización y de una estrategia. Y una estrategia puede ser, es una visión, puede estar escrita en una servilleta. Pero buscamos partir de nuestros valores, de nuestra visión y de nuestra misión, lo que definimos la esencia de la organización, lo que nos diferencia de cualquier otro competidor en el mismo sector, en la misma industria, con esta estrategia para desarrollar un modelo de competencias. Y la combinación de estos tres elementos, la visión, la misión, los valores, la estrategia y el modelo de competencias, nos van a permitir gestionar el branding empresarial bajo el esquema de teletrabajo. Expliquemos un poquito, entremos en detalle de cómo se maneja esto. Partimos entonces de que tenemos una visión y unos valores, y imaginémonos que en particular en este modelo de competencias tuviéramos respeto, integridad, responsabilidad y trabajo en equipo como valores. Y esos valores tienen una definición derivada del fundador o del equipo de fundadores. Mediante diferentes metodologías, como en mi caso yo sigo a la doctora Marta Hayes, pero está Pilar Jericó y está, hay un mexicano, en este momento no viene el nombre, pero que ha trabajado, Luigi, ha trabajado mucho la transformación. El valor se transforma en conductas observables. Esas conductas observables son medibles en el día a día. De manera que al convertir la definición del valor estratégico, traducirla en conductas observables, la estamos haciendo operacionalizable. De manera que si estructuramos, imagínense, por ejemplo, en este modelo muy sencillo, 3 niveles de contribución individual, de supervisión y manejo de grupos y de nivel estratégico. Las decisiones que yo tomo a este nivel impactan solamente mi trabajo. Las decisiones que yo tomo en este nivel impactan mi grupo de trabajo. Las decisiones que yo tomo en este nivel impactan toda la organización. El nivel de abstracción de cada conducta observable en cada uno de estos niveles hace que la competencia, que la conducta observable implemente la cultura en el quehacer diario. Y esto se combina con una suerte de evaluación del desempeño. De manera que nosotros, independientemente del modelo que tengamos para evaluación de desempeño, siempre vamos a estar midiendo contribución individual y competencias. La competencia es, este es el qué hago y este es el cómo lo hago. Vamos a hablar también el cuándo lo hago y vamos a evaluar, obviamente también vamos a evaluar otras cosas como potencial o disposición a movernos internacionalmente. Pero esta es la esencia, este es el corazón de la evaluación de desempeño. La gente se comporta acorde a cómo es evaluada, cómo es medida. Si estas conductas observables, bien atomizadas, y ojo, estos niveles se pueden acompasar con las bandas salariales, de manera que tenemos combinado un sistema de modelo de competencias organizacionales con un sistema de evaluación de desempeño y con un sistema de remuneración, porque las recompensas, el reconocimiento y el desarrollo van a venir para los mejores. Creamos una cultura que es entonces de meritocracia, en donde las mejores oportunidades son para quien más se alinea con el negocio. Esta solución produce branding empresarial. No hay forma de no elevar la productividad. Este modelo lo he implementado, lo he visto implementar y lo he implantado yo mismo lo menos de 5 veces en la región, desde México hasta Argentina. Sé que funciona, lo he visto trabajar, esto tiene su tiempo, este es un modelo que puede durar aproximadamente un par de años, pero se ven resultados desde el primero, hasta que se crea cultura, hasta que esto se internaliza y se instala en el comportamiento de la organización. Bien.
Mucha información. Vamos a pasar a un momento de conclusiones y vamos a cerrando el conversatorio el día de hoy. A principios de la pandemia tuve la oportunidad de asistir a un webinar de un colega, Roberto Koning, creador de una empresa que se llama Prosein, y él nos decía al principio del confinamiento que vamos a encontrar al fin del confinamiento. Y ponía dos ejemplos. Vamos a pensar en un centro comercial y vamos a encontrar negocios que no están abiertos, que cerraron, definitivamente. Va a generarse desempleo y puede ser mucho. Recuérdenlo cuando vimos la lámina de horas perdidas ligada al PIB y cuando vimos las proyecciones del PIB, del FMI, del BID, de la OCDE y de la CEPAL, de la CAF. Van a ser muchos. Los mercados están reducidos y es sensible. Algunos locales van a resultar sumamente grandes, van a buscar reducir sus metros cuadrados y los comerciantes van a tener que ser flexibles para negociar nuevos alquileres o perder el cliente. Y arriesgarse a perderlo es una mala decisión porque a corto plazo va a ser difícil reemplazar un buen cliente en un local comercial. Imaginémonos otro examen, otra situación. Donde tenemos un equipo, nuestro equipo favorito de cualquier deporte en un estadio. Y al principio, pues, ya empezamos a ver partidos a puerta cerrada y a partidos que empiezan a llenarse con porcentajes incrementales de aforo en función a las medidas de salubridad y la confianza que tengamos en ellas. Sus ingresos se van a ver reducidos porque la publicidad a través de la televisión va a ser el medio porque la taquilla ya no va a estar complementando el esfuerzo. Los patrocinantes, dado que sus mercados se han reducido, no van a poder pagar lo mismo que antes pagaban. La televisión se va a regresar a los equipos para pedir rebajas y los equipos van a reducir los sueldos de los jugadores. Y esto, ambos ejemplos, es lo que se definió como el efecto dominó, de lo cual nadie está exento. Todos de alguna manera estamos siendo impactados por este proceso. Ante esto, el reto no solo es sobrevivir, sino fortalecer a las organizaciones y para ello hay que cuidar los flujos de caja. Los activos dejan de tener importancia y relevancia. Lo que tiene importancia es el flujo de caja que me permite tener músculo para negociar productos, servicios, economías de escala, mantener nuestras nóminas. Romper los paradigmas, porque el pasado quedó atrás. La realidad con la que vendíamos y construíamos bienestar y progreso en la organización cambió. Los mercados son distintos, los clientes son distintos, la realidad es otra. Y el liderazgo tiene que asumir, la alta dirección tiene que asumir un liderazgo con más firmeza, pero con más empatía que nunca. La combinación de ambas que estábamos viendo ahorita cuando hablábamos de humanidad. Desde el punto de vista de las ideas, tenemos que encontrar los nuevos canales, las nuevas líneas que complementan el negocio. Y hablábamos en una charla anterior de cómo se redefinió, por ejemplo, la empresa textil colombiana, que en un momento determinado se dio cuenta que su negocio ya no va a estar ligado a la moda, ni a la estacionalidad de la moda, sino que había una necesidad nueva en el mercado en términos de todo lo que tenía que ver con vestuario médico y de salud. Y hacia allá se fueron y se ha mantenido productivo. Esa es un rediseño entendiendo la realidad. ¿Qué canales vamos a trabajar desde el punto de vista de ventas? ¿Cómo le llego a mi cliente ahora? ¿Cuáles son las alianzas que tengo que construir con mis proveedores y con mis clientes para que juntos sobrevivamos? Donde antes competíamos, ahorita tenemos que darnos la mano para poder salir de la crisis existentes en el mercado. Tenemos que son críticos el compromiso, la creatividad, la honestidad, la confianza y la automatización como medidas de evaluación de nuestros grupos. Desde el punto de vista, y esto lo compartía con los alumnos la semana pasada, las organizaciones en principio buscan continuar su operación frente a la crisis. Buscan garantizar suministro de insumos, producción, ventas, funcionamiento de las cadenas de distribución y la salud financiera, bla, bla, bla. Por otro lado, buscan atender las competencias blandas que tienen que ver con la comunicación, el funcionamiento dentro de los equipos que están operando de manera remota. Y aquí se hablaba tanto de amenaza como de oportunidad. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en mantener en la medida de lo posible un sano flujo, la liquidez de los negocios, diseñar y definir una pronta, coordinada y efectiva respuesta a cada uno de nuestros grupos de interés, dentro del rol que cada uno tiene dentro de nuestra función, y entendemos la profundidad y el impacto de la crisis, cuidamos los recursos claves y nos orientamos al cliente
transformamos la amenaza y la oportunidad en crisis. Y estos son los ideogramas que en japonés definen crisis. Y es la combinación de amenaza con oportunidad. Y ese es el mensaje que quiero transmitir en la mañana de hoy. El contexto es rudo, la respuesta está, la podemos gestionar. De manera que crisis ya hemos vivido y las hemos superado. La diferencia es que esta crisis, la causa es inédita, nos asustó, se nos metió en la casa. La crisis anterior no estaba metida dentro de mi hogar, ahorita sí. Es necesario ser positivos, ello es fundamental. La resiliencia, el buen humor sobre todo y la creatividad van a ser clave para poder salir airosos de este proceso. Si trabajamos con pasión vamos a ser productivos. Si producimos vamos a generar bienestar. Si tenemos bienestar, generamos estabilidad económica y emocional para nuestras familias, nuestras organizaciones. Si estamos estables, seguramente vamos a ser felices. Y si podemos ser felices, podemos transmitir felicidad y hacer felices a quienes nos rodean. Es fundamental no dar gracias a Dios todos los días por lo que tenemos. Y con esto quiero cerrar el conversatorio de hoy y abrir el espacio para las preguntas. El mensaje que traía para hoy es este. Mi estimado Omar, paro la presentación aquí y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, mi querido Francisco. Indudablemente una presentación que refleja una heurística formal valiosa por el ejercicio de armonizar datos estadísticos que permiten describir el estado de la cuestión sobre el entorno laboral, social y comercial en Latinoamérica y en el mundo en general. Has abordado variables del home office que a todos nosotros nos atañen y que discutimos en lo cotidiano, pero hacer énfasis en la autodisciplina, como mencionabas, tener una rutina formal, no mezclar las tareas personales con las laborales y contar con una guía específica como la que has aportado el día de hoy es fundamental. Además, nos has dado una visión optimista hacia lo que viene después sobre el uso eficiente de las nuevas tecnologías y sobre todo resaltar el tema del liderazgo, ¿no? Es decir, la diferencia entre ser jefe y líder, ¿no? Necesitamos romper con el paradigma del jefe que solo delega y tener un líder que se integra y delega sistemáticamente desde el mismo liderazgo. Muy bien, yo quisiera abrir ahora el foro a las preguntas por parte de la audiencia en lo que escriben en el chat habilitado para este fin. Quiero agradecer también la presencia en este conversatorio de nuestro querido Manuel Reynó Ajís, que es el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. Gracias, Manuel, por acompañarnos. También al doctor Roberto Rocha, vicepresidente de esta asociación, consejero que siempre también en conjunto con todos ustedes, Francisco, han trabajado mucho por el impulso de este valioso Consejo Consultivo de Negocios Internacionales. Pues muy bien, tenemos aquí algunos, me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Belén Navajas, desde España, de nuestra universidad hermana, te da las gracias y te felicita por la magnífica presentación, ¿no? Y también hace mucho énfasis en esta increíble cantidad de datos y términos que has compartido de un modo tan claro y fluido. También por aquí nos preguntan si tienes canal de YouTube. Yo creo que sería una muy buena idea ponerlo ahí. Esta conversación se va a montar en el canal de YouTube de la universidad. Así también. Nos están diciendo aquí Tomás Polanco en los hogares. Dice, a nivel de costos, ¿ha diseñado algún mecanismo que permita al trabajador a distancia cubrir sus mayores costos de operación? Esto sería una primera pregunta para que la vayas meditando, sí. Francisco. Entonces te la repito. Aquí dice, ¿se ha diseñado algún mecanismo que permita al trabajador a distancia cubrir sus mayores costos de operación? Y pone aquí algún ejemplo sobre los espacios de estudio, ¿no? Que se tiene que compartir, ¿no? Evidentemente con la esposa, con el hijo que toma clases, ¿no? Creo que es una pregunta interesante con la que podemos iniciar. Sí, iniciamos con ello. Y agradezco a Tomás su acompañamiento. Es un gran amigo de hace muchos años y fuimos colegas y compañeros trabajando en Cemex. Recientemente en Panamá salió el reglamento que de alguna manera busca establecer reglas de juego en una forma de trabajo, una relación de trabajo que de alguna suerte es no novedosa,
pero en este momento lo novedoso es la masificación del teletrabajo, porque el teletrabajo es una realidad desde hace años. Muchas organizaciones lo habían ido tomando progresivamente. El punto es que nos agarró a todos sorpresa y fue la respuesta obligada prácticamente para todo el mundo. Ese reglamento que propuso la República de Panamá y del cual no tengo conciencia que otros países hayan salido en adelante, el vínculo entre los trabajadores y la empresa, de manera que de alguna manera se busquen medios solidarios para atender las necesidades de los trabajadores. La encuesta que estableció, que pasó ANRE, que ha pasado dos, la primera de ellas, hace aproximadamente como un mes y medio, daba la oportunidad a las empresas de decir si tenían algo instituido y si están ayudando. De manera que buscaba la Asociación de Recursos Humanos encontrar una suerte de punto de encuentro o de factor común para que las empresas empezaran a manejar ayudas en efectivo o ayudas a lo mejor no a veces en forma de efectivo, sino en forma de especie. Te doy el computador, te ayudo a manejar, te doy un fee fijo o porcentual del incremento de tus costos si tuviste que hacer una escalación de Internet. Algunos trabajadores se han quejado de que están consumiendo más recursos, por ejemplo, de luz, porque tienen que tener sus aire acondicionados prendidos, están más tiempo trabajando en las casas. De alguna forma se están buscando mecanismos, no está regulado, pero sí hay una tendencia positiva hacia atender, primero entender y segundo atender las necesidades de los trabajadores bajo teletrabajo, en el sentido de que se están buscando compensar económicamente los mayores gastos en términos de electricidad, en términos de comunicaciones. Se han permitido a algunos trabajadores o se les ha dotado de sillas y de escritorios ergonómicos traídos en muchas oportunidades de las oficinas. Se ha mejorado la plataforma tecnológica de computadores que estuvieran en la casa desde el punto de vista personal. Si el trabajador no tenía un computador personal portátil, un laptop, se le ha suministrado. De manera que sí se han buscado compensar en la mayoría de las empresas. Sin embargo, tengo que notar que los pioneros en estas iniciativas han sido las empresas transnacionales, por lo menos en la economía que tengo más cercana, que es la de México, que es la de Panamá. En México estoy constante a través de un par de clientes que estamos atendiendo y sé que hay asistencias, ha habido iniciativas para flexibilidad, están trabajando tiempo flexible, de manera que no todo el mundo se conecta a la misma hora, se maximiza el tiempo de conexión, se les ha dado soporte desde el punto de vista de mobiliario ergonómico, se le ha mejorado la plataforma tecnológica. No se ha hablado, hasta donde yo tengo noticias todavía en México, de asistencia económica al trabajador. En Panamá sí, y está regulado por el Estado. No tengo información de la región, de otras iniciativas, digamos, bajo formas de reglamento oficiales que acompañen a la Ley Federal del Trabajo o a las leyes laborales, pero sí sé a través de grupos de chat de recursos humanos de la región que se discute el punto de asistencia al trabajador en teletrabajo y que las empresas más sólidas han dado un paso adelante en ello. Sobre todo porque las transnacionales tienden a ser también regionales, de manera que esa realidad que implementan en Guatemala o en Panamá o en México también se replica en Honduras o en Colombia o en Chile. Entonces, digamos que de alguna forma las transnacionales están marcando una pauta en la tendencia. El siguiente paso es que la pequeña y mediana industria siga eso desde el punto de vista de solidaridad para sus equipos. Sí hay iniciativas. Muchas gracias por la pregunta, Tomás. Veo por aquí que, bueno, están levantando las manos. Yo les pediría, por favor, Olga, si quisieras hacer el favor para optimizar también el espacio y los minutos que nos quedan, escribir tu pregunta en el chat. Tenemos una pregunta adicional. ¿Qué viene, ¿no? Francisco, ¿qué ya no va a cambiar, ¿no? Ahora con la experiencia de teletrabajo que se ha acumulado durante estos últimos meses, que ya no va a volver, qué paradigma ya se tiene que romper en los responsables de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Que a lo mejor están todavía muy concentrados en que pues esto, una vez que hay una vacuna, pues como era hasta el primer trimestre de este año,
pero ciertamente habrá algunas implicaciones que ya no podrán moverse de este nuevo esquema. ¿Qué nos podrías decir a este respecto, Francisco? Pienso que el teletrabajo es una forma nueva de operar y que llegó para quedarse. No es estacional y no va a pasar con la vacuna. Como comentábamos, y fue sumamente gráfico el comentario de la CEO de Amex en relación a que su decisión es estar hasta junio de 2021 y que posteriormente al menos un tercio de la parte administrativa se va a quedar operando bajo teletrabajo. De manera que esto es una realidad que llegó para acompañarnos. Y lo que se queda es la atención a los equipos de trabajo. Porque la oportunidad de ahorro si nosotros logramos traerle al teletrabajo con soluciones como las que estamos planteando hoy o cualquier otra que pueda surgir del debate de los diferentes equipos de recursos humanos, si nosotros devolvemos al teletrabajo la estructura, la disciplina, la rigurosidad y la eficiencia, el ahorro nadie lo va a despreciar. O sea, el ahorro en plataformas, el ahorro en transporte, la calidad de vida que todos hemos de alguna forma ganado, si logramos balancear las tensiones de hogar. Yo no quisiera volver a una oficina. Personalmente no me gustaría. Conozco grandes empresas que han tomado decisiones como la que estoy comentando de Amex, y conozco personas que tienen oficinas de servicio o de operaciones comerciales que han reducido sus espacios y que no los van, ya entendieron que pueden operar bajo esa modalidad, no van a regresar. Entonces yo sí creo que lo que regresa lo que llegó para quedarse es la actitud, la orientación hacia el cuidado del equipo, al desarrollo de branding empresarial a distancia, al desarrollo de liderazgo a distancia y el cuidado y el trabajo de la eficiencia y la productividad a distancia, porque es una forma de trabajo a la que no vamos a renunciar. Muy bien, mi querido Francisco. Hay un comentario adicional de Manuel Reynó, y me voy a permitir dar lectura. Si algo positivo podemos obtener del confinamiento es que ha acelerado el uso del teletrabajo en sectores que aparentemente no se veían tan viables, ha roto paradigmas y al menos en el sector de servicios profesionales aduaneros en México vemos que con orden es posible sacar provecho del teletrabajo, ¿no? Solamente para compartir. Hay una pregunta también que no había yo visto aquí de uno de los alumnos de la universidad, que has tocado transversalmente, pero digo, para no omitir esta participación, me voy a permitir leerla, que nuevamente hace énfasis en el mayor reto para los equipos de trabajo, nuevamente haciendo énfasis en esta visión de los departamentos de capital humano, cuando se vuelva a la modalidad presencial, ¿no? No sé, has tocado transversalmente en toda la exposición este tema, pero no sé si quisieras destacar algo a propósito de esta valiosa pregunta. Me gustaría leerla nuevamente, Omar, por favor. Sí, ¿cómo no? No la encuentro. ¿Cuál considera que será el mayor reto para los equipos de trabajo cuando se vuelva a la modalidad presencial? Bueno, ahí plantearíamos, digamos, yo diría dos etapas. La etapa post-vacuna y la etapa pre-vacuna. En la etapa pre-vacuna, el mayor reto es mantener la productividad presencial, manteniendo el distanciamiento social. Y para esto, pues hay cadenas productivas que se pueden replantear. Hay empresas que están atendiendo, por ejemplo, que tienen mercados reducidos, donde tú tenías, por ejemplo, imaginémonos un taller metalmecánico que tiene estaciones de soldadura. Tú puedes mantener el distanciamiento social teniendo una estación de por medio y mantienes a las personas separadas. Si eventualmente el mercado regresa a su nivel de producción y tú necesitas tu capacidad instalada completa, y estamos todavía en la etapa pre-vacuna, vas a tener que hacer esfuerzos de disciplina y de reglamentación, de asear mi lugar de trabajo antes de empezar y de volverlo a asear después de terminar, de manera que creemos el ambiente seguro para poder trabajar. Y eso aplica tanto a planta industrial como a oficina. En muchas organizaciones de las que he leído, las personas están yendo a la oficina al menos un día a la semana y el resto lo están manejando en home office. Hay oficinas que han ido reduciendo sus espacios y tienen ambientes más parecidos a coworking, de manera que la gente llega y se instala donde está libre.
en un cubículo. Y ahí están garantizadas pues, la toma de electricidad, la comunicación, el teléfono, etc. La extensión es personalizada o es una dirección IP. De manera que lo que tú tienes que cuidar es que cuando te sientas en ese ambiente al estilo coworking, el ambiente es seguro para ti y tú lo dejas seguro para quien sigue. Esas medidas de higiene son una realidad que nos va a acompañar en toda la parte pre-vacuna. En la parte post-vacuna, yo creo que con el tiempo vamos a ir relajando y regresando a una suerte de... O sea, yo no me imagino a mis nietos andando con máscara, por ejemplo, por la calle, ¿no? O no me imagino a mí mismo dentro de 3 años todavía haciendo el supermercado o jugando golf con mascarilla. O sea, detestaría mi vida de esa forma. Siento que vamos a evolucionar en el momento en que ya tengamos la inmunidad de rebaño suficiente, no haya nueva evolución de cepas nuevas, de evolución de virus. Siento que esta es una crisis que se va a controlar como se han controlado las demás, pero que nos está tomando mucho más reto hacerlo. En los ambientes de trabajo hay que separar los dos momentos, pre y post. Post vacuna, yo siento que el ambiente de trabajo se va a parecer más a lo que tenemos, con la salvedad de que muchas organizaciones ya han descubierto eficiencia y efectividad y ahorro con esta modalidad y van a hacer lo posible por mantenerla. Yo diría que es el resumen de división que tengo para los próximos 24 meses. Excelente, Francisco. Pues tenemos aquí mucha tela para seguir argumentando. Lamentablemente hemos llegado ya al tiempo programado para esta reunión. Quisiera yo terminar, no sin antes leer algunos comentarios importantes del chat. Tenemos por aquí de Julio García, que nos hace una pregunta sobre el personal femenino, ¿no? Que tiene la triple función, mamá, labores del hogar y adicionalmente el tema del home office con los niños pequeños. Creo que es muy interesante tenerlo eso en mente, Francisco. Sí. Anamín Rivas escribe que muy interesante el contenido, las desventajas y ventajas, sobre todo la actitud que debemos tener ante el teletrabajo. Gracias por estructurarlos. El ingeniero Luis Cuevas, muchas felicidades a Francisco por la excelente ponencia, al igual que la Universidad Anáhuac Veracruz y por toda la organización del foro. Manuel Reynó también te expresa su agradecimiento. Y con estos comentarios y esas reflexiones de la audiencia, te cedo la palabra nuevamente, Francisco, para un comentario final de cierre y agradeciendo a la audiencia pues, su participación en este maravilloso foro sobre el teletrabajo. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Omar. Primero que nada, muy agradecido por la oportunidad de tener este conversatorio con la universidad con la cual estoy comprometido y agradecido por la participación. Me ha abierto un mundo nuevo esta experiencia de dar clases y estoy encantado, tanto con la carrera como con los muchachos, como con la oportunidad y el reto de preparar las clases, que ha sido una renovación, un chorro de energía en mi vida y en ello pues, agradezco a la universidad y a Omar en particular. La oportunidad de conversar de un tema vigente a una audiencia variada, multinacional, es una forma de agradecer y de devolverle a la región lo que la región me ha dado durante muchísimos años. De manera que esa oportunidad la veo como algo muy positivo, de manera de poder compartir experiencias. Estos 6 meses, 7 meses para mí han sido de profundo estudio y de actualización. De manera que tener la oportunidad de compartir ese aprendizaje y recibir aprendizaje de colegas de la región y de compañeros de clase es fenómeno. Si de una experiencia como esta puede surgir una idea nueva, una forma de trabajo para alguien adicional, se facilita un proceso o se resuelve alguna traba en un equipo de trabajo, yo me sentiría más que bien servido de haber podido aportar algo a algún colega en el día de hoy. De manera que pues vieron mi correo. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado se la puedo responder por correo. Si alguien quiere compartir algo, voy a tomarme el tiempo a responder todas las preguntas. Y si alguien tiene una experiencia buena que quiera compartir conmigo y enseñarme y ayudarme a crecer, se los agradezco. Omar, el doctor Linares y la Universidad de Anáhuac, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco. Es así
como llegamos al final de esta cátedra prima de tan alto nivel, en nombre de la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, agradecemos tu exposición y esperamos con ansias tu siguiente conversatorio. Muy buenas tardes a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego.